Ahí sí. Ya ven, no soy yo, es Dios que quiere que tengamos. Es el destino. Ok, entonces explicaba que dependiendo de qué, mm, qué tema les toque o qué tema van a escoger, ¿sí? Van a hacer un ejemplo de cálculo de liquidación. Por ejemplo, si hablamos de despido intempestivo, hacer el cálculo del despido intempestivo. Yo lógicamente les voy a enseñar eso. Sí, voy a subir de igual manera, tengo un Excel sobre un caso práctico. Entonces ustedes van a ir a ver las fórmulas, cómo se realiza, yo les explico más o menos cómo es, ¿ok? Para que ustedes lo pongan en su auto instruccional. ¿Sí? Más o menos les voy a dictar de igual manera lo que son los temas. ¿Sí? Para que ustedes lo escojan. Ojo, son 6 grupos, 6 temas. Un tema para cada grupo. ¿Sí? El primer tema es el despido intempestivo. ¿Nos da para los grupos o nosotros escogemos? Ustedes escogen, porque aún no tengo la base ¿Despido del qué, grupo. profe? Despido intempestivo. Gracias. Sí, después vamos a hacer el visto bueno. Así se llama. Les da más el visto bueno. Ay, Después vamos a hacer lo que es el desahucio. Con la nueva normativa. Con la nueva normativa. Lógicamente no me voy a traer la normativa de 1988, ¿no? Con la nueva normativa. Sí. Vamos con otro tema que es la renuncia. Sí. Otro tema son accidentes laborables. Y el otro tema es el despido ineficaz. Sí, más o menos les adelanto un poco. El despido ineficaz es el despido intempestivo a las mujeres embarazadas, a personas con discapacidad, también es para Después de un los... accidente laboral. O en medio de un accidente laboral, justo. Y también es para los dirigentes sindicales. Se hace despido ineficaz. ¿Sí? Esos son los 6 Profe, temas. todo le hacemos, todo el tema de las liquidaciones y todo esto lo hacemos en base Al tema que a se escoge. que, claro, y estamos en la sierra, ¿no es cierto? Todo lo hacemos con cálculo en la Claro, sierra. todos los cálculos de cierre. A la fecha de hoy para sacar décimo. Sí, sí, sí. Ya. Estamos. Ok, después a él, que es su representante o presidente del curso, será la persona que me envíe a mí el listado puesto, lógicamente, qué tema escogió cada grupo. Ok. Listo, Ariel, perfecto. Vamos a empezar con clases. Sí, viendo ya que conocemos lo que es el derecho, sí, tenemos que ahora fijarnos en la materia, que es legislación laboral. Vamos a ver lo que es el derecho laboral. Para conocer un poco sobre el derecho laboral, siempre vamos a retomarnos a los antecedentes. ¿Sí? ¿Qué antecedentes había para que se pueda se pueda vivir o podamos tener lo que es el derecho laboral? ¿Sí? Primero, en la Roma clásica no existía el concepto de trabajo. ¿Sí? No existía, peor aún, un derecho laboral. ¿Por qué? Porque se decía en esa época que las únicas personas que trabajaban eran los esclavos. ¿Sí? Por eso no existía trabajo. Solo los esclavos trabajaban. En esta época se comienza a fijar mucho en un derecho llamado derecho civil. El derecho civil es el derecho que regula las relaciones interpersonales, ¿sí?
Es decir, los matrimonios y el divorcio, ¿sí? Herencias, contratos, etc. Se comenzó a dar más énfasis a las relaciones interpersonales. En la Edad Media ya se vio al trabajo como necesario, como un bien social. ¿Para qué? Para que nosotros como seres humanos podamos satisfacer nuestras necesidades básicas. ¿Sí? Ustedes saben que el trabajo es la actividad que nos va a dar una contraprestación. Esta contraprestación es conocida como remuneración. Esta remuneración nosotros lo utilizamos para satisfacer nuestras necesidades básicas. ¿Sí? Aquí se comenzó a ver también lo que es el feudalismo. Sí, que en resumen es trabajen todos y cobre uno, el señor feudal. Sí, con la revolución industrial, ustedes saben que la revolución industrial es que se cambia al ser humano, por así decirlo, por la maquinaria, ¿sí? Para que exista más producción. Con la revolución industrial, lo que llegó es igualdad de oportunidades. Es decir, yo me puedo presentar a un trabajo y tengo las mismas oportunidades que David, que Andrea, que Ariel, para conseguir ese trabajo. ¿Sí? Comenzó a haber igualdad de oportunidades. Con esto, comenzamos a satisfacer las necesidades, como les mencionaba, básicas de cada ser humano y comenzamos en la época del consumo. ¿Sí? El consumismo lo que hace a las grandes empresas es que existan más trabajadores. ¿Para qué? Para poder afrontar su alta demanda. En la Edad Moderna, con la Revolución Francesa, se comienza a dar unos pequeños tintes, unos pequeños pasos hacia lo que conocemos como los derechos de los trabajadores. ¿Sí? Derecho a una jornada ordinaria, derecho, etcétera. ¿Sí? Derecho al a lo que es la licencia por maternidad, paternidad, etcétera. Se comienza a ver tintes, los primeros tintes de los derechos que debemos gozar como trabajadores. En 1940 se emite el Manifiesto Comunista del Derecho al Trabajo. ¿Sí? En este manifiesto se comienza a dar derechos al bienestar del trabajador dentro de la propia empresa, dentro del propio lugar. Se comienza a dar la oportunidad a cada trabajador a formar asociaciones o movimientos sindicales y comienza a existir la expansión de sectores medios. ¿Qué es la expansión de sectores medios? Es que cada uno de nosotros, cada ser humano, comenzó a profesionalizarse. ¿Sí? Comenzó a tener una profesión. ¿Para qué? Para que podamos conseguir un mejor trabajo y mejor pagado. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Chévere. Si tienen alguna duda, chicos, me hacen nomás. Ahora, con este antecedente, nosotros debemos definir a lo que es el derecho laboral. El derecho laboral es un conjunto de normas. Nosotros, cuando hablamos de cualquier tipo de derecho, derecho civil, derecho laboral, derecho constitucional, etcétera, son un conjunto de normas, conjunto de leyes, conjunto de artículos, que va a regular, en este sentido, el derecho laboral, la relación entre el empleador y el trabajador, con una finalidad de no tener conflictos laborales, ni tampoco, ¿sí?, que puede existir vulneraciones de derechos. En el Ecuador existen, del derecho laboral, podemos decir que existen dos ramas que se subdividen, que es el derecho laboral privado y el derecho laboral público, que es para los servidores públicos, para las personas que trabajan en el Estado. En esta clase nos vamos a fijar en el Código de Trabajo, que es para los trabajadores del sector privado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
No. Ok. Como todo derecho, sí, estos son partes importantes, tintes importantes que se comienza a ver. Como todo derecho, sí, vamos a tener fuentes. ¿De dónde van a ser este derecho? ¿Sí? Para mí, desde mi punto de vista, Pablo Grijalva y varios autores más, ¿sí? El derecho laboral tiene dos tipos de fuentes, que es la fuente histórica, que son todos los antecedentes que ha habido para que nosotros podamos gozar de este derecho laboral. Sí, por ejemplo, ustedes saben por qué se celebra el 1 de mayo el Día del Trabajador. Sí, por la lucha social que hubo en Chicago para conseguir una jornada ordinaria, es decir, las 8 horas laborales. ¿Sí? Nosotros para poder tener todos nuestros derechos tuvimos que haber pasado por una lucha social. Por eso son antecedentes históricos, las fuentes históricas, que de ahí nació el derecho. Pero existe la fuente formal. ¿Sí? Que tenemos a la Constitución como su primera fuente formal, la Constitución, en razón de que aquí se consagran todos los derechos que tienen los ciudadanos. ¿Sí? Y aquí va a salir el derecho laboral. Los tratados internacionales que vamos a tener, lógicamente, de la OIT. ¿Sí? De la Organización Internacional del Trabajo. Que esos son adaptados a Ecuador. Ecuador los adopta y les dice, sí, yo voy a hacer caso a tu tratado internacional porque me parece muy garantista de derechos. Vamos a tener la ley, que en este caso es el Código de Trabajo, y vamos a tener los reglamentos. Los reglamentos nosotros lo vamos a ver, ¿sí? Como los reglamentos internos que tiene el trabajo. Sí, ustedes saben que en toda empresa hay un reglamento interno que debe ser aprobado por el Ministerio de Trabajo, el cual se verifica que no se vulnere ningún tipo de derecho. ¿Estamos? ¿Cuáles son las características de este derecho? Es un derecho dinámico, es un derecho social y es un derecho expansivo. ¿Qué quiere decir que es dinámico? Que va a estar siempre en constante cambio, constante evolución, en razones de las necesidades socioeconómicas que tenga cada país. Por ponerles un ejemplo que nosotros podamos ver, ¿cuándo fue un derecho dinámico en el Ecuador? En la pandemia. Se vio la necesidad socioeconómica de los trabajadores y de las empresas que se tuvo que emitir una ley llamada Ley de Apoyo Humanitario. ¿Sí? Ahí se hicieron, bueno, ahí se ve la evolución que se va dando del derecho laboral. Sea buena o sea mala. Pero se adaptó a la necesidad socioeconómica del país. Es un derecho social. ¿Por qué? Porque siempre va a buscar el bienestar de la mayoría o el interés general de la mayoría. Creo que la mayoría de nosotros estamos trabajando. Siempre va a buscar nuestro interés general como trabajadores, más no el interés general como empleadores, sino como trabajadores. El derecho laboral es creado para proteger a la parte más débil de una relación laboral. ¿Sí? ¿Quién creen ustedes que es la parte más débil? El trabajador. ¿Por qué? Porque en una escala está primero el gobierno, luego está la empresa y luego está el trabajador. Además de eso, ¿quién te está pagando? O sea, ¿quién te va a pagar? La empresa. Y te va a decir, yo te tengo atado a mí y tú debes hacer lo que yo diga. ¿Sí? Entonces, ahí se ve también la parte más débil, que es el trabajador. El Estado, nosotros como sociedad, debemos siempre velar por el bienestar de la parte más débil de la relación laboral.
es un derecho expansivo. ¿Por qué? Porque comenzó de competencias muy bajas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que empezamos, como vimos los antecedentes, que ni siquiera sabían lo que era trabajo. Y comenzó creciendo poco a poco, ¿sí? Hasta lograr lo que ahora tenemos. Un derecho laboral totalmente garantista, valga la redundancia, de derechos hacia el trabajador. Que sean respetados sus derechos. ¿Sí? Y que en la actualidad se va actualizando poco a poco. ¿Estamos? Ok. Vamos con los principios del derecho laboral. ¿Qué creen ustedes que es un principio? Por si acaso no es el inicio de algo, ¿no? En el derecho, el principio. ¿Qué creen ustedes que es el principio? ¿Aló? ¿Se refiere a algún tema ético? ¿Se refiere a algún tema ético? Ok. ¿Qué más? Puede Se ser algo de refiere a los las valores. Valores. Ok. Se Andrea. refiere a las bases en las que se asienta una institución, Las bases en las que se asienta una institución. Ok. en cuanto a la moralidad y los valores. Ok, perfecto. O sea, más o menos nosotros estamos viendo al principio como el valor que nosotros tenemos para que rige nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Los principios del derecho, sí, yo les voy a dar la definición que la dice Robert Alexi, que es un jurista que habla sobre los principios. Los principios del derecho es un mandato de optimización que se debe cumplir en la medida de lo posible. ¿Sí? ¿Cómo lo traducimos nosotros o cómo yo le veo a esos principios, según varios doctrinantes también? Se dice que los principios, para ponerles un ejemplo, es cuando nosotros tenemos un hijo. Nosotros queremos darle principios. ¿Para qué? Para que sea un buen ciudadano. Tenga esa finalidad o ese objetivo de cumplirse, de ser un buen ciudadano, ¿no es cierto? Los principios en derecho es la guía que se debe dar a la ley para que llegue a cumplir su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del derecho laboral? Que no exista conflictos, que se respeten los derechos consagrados. ¿Sí? Esos son los principios en el derecho laboral. ¿Cuáles son estos principios? Primero, el principio de irrenunciabilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir este principio de irrenunciabilidad? ¿Sí? Es que nadie nos puede obligar a nosotros como trabajadores a renunciar a un derecho ya reconocido. Ni nosotros como trabajadores podemos renunciar a un derecho reconocido. Por ejemplo, David es mi jefe. ¿Sí? Yo le digo a David, David, ¿sabes qué? Yo no quiero el 13º, quédate nomás con tu 13º. No puedo. Yo como trabajador no puedo. Ni tampoco David me puede decir a mí, ve, ¿sabes qué, Pablo? Lastimosamente no te va a pagar tu 13º. Tampoco puedo. ¿Sí? Los derechos son Seguro, como... profe, que puedo ser jefe suyo. Puedo dar la primera disposición si gusta ahorita. Los derechos son irrenunciables. ¿Sí? No podemos renunciar a ellos. Una vez reconocidos, ya no podemos renunciar. Ni tampoco nos pueden obligar a renunciar. ¿Ok? ¿Está entendido? El Sí, principio de... completamente. Sí, ok. El principio de tutela y protección, ¿sí? Es ese principio que les contaba, que el Estado siempre va a velar
por la relación más, por la parte más débil de la relación laboral. ¿Sí? El principio de tutela y protección quiere decir que el Estado debe protegerme a mi trabajador, a mí, Paolo Salva, como trabajador, ante las presuntas vulneraciones de un empleador. ¿Y cómo protege? Creando normas. Yo les puedo decir del trabajo que yo desarrollo como abogado, que cuando toca un juicio laboral, ¿sí? El trabajador es el que tiene la mano en el mango del sartén. ¿Sí? El trabajador es la persona que siempre va a ser protegida por el Estado. Sí, les pongo un simple ejemplo. Cuando estamos en un juicio laboral, ustedes deben entender más o menos el proceso de los juicios. Es lo normal, es el que afirma prueba y el que niega afirmando prueba. ¿Sí? En lo laboral, por este principio de tutela y protección, existe, se llama la carga de la prueba, se invierte la carga de la prueba y yo como trabajador le digo a David, David, ¿sabes qué? Tú no me pagaste a mí mi 13º. Y por eso estamos en este juicio. Yo no tengo que probar. Y se trata de que estoy afirmando. ¿Sí? David, como empleador, debe probarme que sí me pagó. ¿Estamos? Perfecto. Sí, profe. Vamos con el principio pro-operario. ¿Han escuchado alguna vez este principio? El principio pro-operario es aquel que vamos a tener o se va a utilizar la ley más favorable hacia el trabajador. La ley más favorable. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos dos leyes, la una te dice que te va a pagar $500 y la otra te dice que te va a pagar $1000. ¿Cuál es la más favorable? Depende, si es el mismo ejemplo de antes, la de 500, pero si quiere, usted me está demandando, va a decir 1000. ¿Cuál es la más favorable para ti como trabajador? La de 1000. La de 1000, ¿no es cierto? Entonces, esta ley es la que se debe utilizar. ¿Por qué? Porque esta es la que más favorece al trabajador. ¿Está entendido? Mayra, Cepeda, ¿está entendido? Sí, Ok. Si no está entendido, chicos, como les he dicho, nadie nace sabiendo. Pueden hacerme nomás consultas y vamos poco a poco desarrollándolas y contestando sus interrogantes. ¿Ok? Profe, una pregunta. Dime. En el caso de que esto estamos hablando generalmente en lo que son los derechos, ¿no es cierto? Obviamente nosotros tenemos un contrato cuando cuando entramos a un lugar de trabajo. Dentro de eso, dentro del contrato, no se habla nada en general hacia el respeto de nuestro supervisor al supervisado, ¿no? ¿Qué pasaría en el caso de que dentro de una de las situaciones del día a día, el supervisor viene y nos grita de una manera obviamente prepotente y todo eso, déspota, aparte de eso, y nosotros podríamos hacer valer esta parte que nos favorece a nosotros como empleados? ¿O cómo? Me voy a estar un poquito para contestarte esto. Sí, las obligaciones que se debe tener como empleador, sí se debe tener mucho lo que es el respeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que este irrespeto pueda ser visto como un acoso laboral y se pueda seguir una denuncia o una demanda de acoso laboral. Ojo, el acoso laboral no solo es acoso sexual, el acoso laboral es que te está hostigando en tu labor. ¿Sí? Además de eso, en el reglamento interno
del trabajo, de tu trabajo, seguramente debe estar el respeto como un valor, algún principio o en algún artículo. Ya. Gracias, profe. Listo. ¿No hay más preguntas? Ok. Principio de libertad. Este principio de libertad lo vamos a poder ver como desde dos perspectivas, ¿sí? La primera perspectiva desde el lado del empleador, diciendo, yo tengo la libertad de decisión de a quién quiero contratar. Y desde el lado del trabajador, yo tengo la decisión de dónde quiero trabajar. Sí, a mí nadie me puede obligar a trabajar en un lugar que yo no quiero. Sí, ahora te van a decir, es que no me gusta mi trabajo, necesitamos trabajo. Sí, eso es así. Puede ser que no nos guste nuestro lugar de trabajo, pero lo necesitamos. ¿Ok? Pero nosotros tenemos esta libertad de decisión, tanto el empleador como el trabajador tiene su decisión. Por ejemplo, yo quiero trabajar en Coca-Cola Company. ¿Sí? De Coca-Cola Company tiene la decisión de contratarme a mí o contratar a otra persona. Pero mi decisión como trabajador es trabajar ahí. Pero ahora si me contraten, ya no sé. Pero mi decisión es esa. Y la decisión de Coca-Cola Company de no contratarme o de contratar a alguien más depende de ellos. Esa es la libertad, el principio de libertad que tenemos. ¿Preguntas? Profe, ¿puedo decir algo? ¿Es algo importante? Sí, es sobre los grupos. Dale. Les envié, chicos, al chat un Excel, bueno, una fotografía de los grupos para que me confirmen si están bien, sí. Profe. Después de Eso ese nomás, corte gracias. comercial de Ariel Fernando Alarcón, hablándonos de los grupos, después de ese corte comercial, vamos al principio de transacción. ¿Qué piensan ustedes que es ese principio de transacción? ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguien ahí? Aquí estamos, profe. ¿Qué es el principio de transacción? Es la potestad de terminar cualquier tipo de relación o contrato de manera extrajudicial antes de llegar a un litigio. Ok. ¿Qué más piensan que es el principio de transacción? Un acuerdo entre las dos partes. Es de acuerdo. ¿Sí? El principio de transacción es el acuerdo que yo puedo llegar entre el empleador y el trabajador. ¿Sí? Este derecho laboral, el privado sobre todo, es un derecho totalmente flexible, en el sentido de decirle a David, David, ¿sabes qué? Dame permiso de salir, ¿sabes qué? Se me enfermó el guagua y tengo que ir a ver al colegio. David va a decir, sí, ándate nomás tranquilo. Eso es un acuerdo. ¿Sí? Una pregunta, eso sería actuar de buena fe y con una conciencia abierta, ¿verdad? Sí, Ya. sí, sí, sí. Los acuerdos también nosotros podemos verlo, podemos verificarlo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer horas suplementarias, ahí nosotros podemos ver el acuerdo. Sí, de decirle, ¿sabes qué, David? No acabé de trabajar, voy a quedarme unas 2 horitas más, pagarás. Y David me dice, ya, dale, quédate nomás, Paolo, tú has sido un buen trabajador, así que dale nomás. Ahí llegamos a un acuerdo. Eso es la transacción, un acuerdo de voluntades, tanto de trabajador como empleador. ¿Ok? Qué buena nota ese David de jefe, ¿no?
¿Estamos? Sí, profe. Perdón, una consulta. En este caso, cuando dicen que es un acuerdo de transaccionalidad antes de llegar a un proceso judicial, aquí aplica el tema del despido por visto bueno, que le llaman normalmente, porque yo he visto, no sé, por ejemplo, yo he visto en mi empresa, cuando un empleado comete alguna falta grave y tiene que ser desvinculado, y yo he visto que por lo general lo que hacen es decirle, pones tu renuncia voluntaria o te vas con visto bueno. Entonces, ahí no sé si entra ese tema en este principio o en cuál de los principios entra eso. Entro en el principio de transacción porque están llegando a un acuerdo. Un visto bueno no te va a dar liquidación. El visto bueno si Claro. pierdes. Entonces, una renuncia sí te da, y más si sabes que cometiste la falta, pues lo mejor es aceptar, decir muchas gracias, ¿no? Me voy nomás. Sí. Y ojo, no quiero que se confundan, porque escuché acuerdo transaccional. El acuerdo transaccional es algo que puede ser llevado judicialmente. Es un acuerdo en el cual llegamos igual de voluntades de cualquier tema, no solo de trabajo, sino de cualquier tema, que puede ser visto como una mediación. ¿Ok? Es un acuerdo transaccional. Por qué cuando se llega a algún tipo de litigio sobre todo entre empresa y empresa, no se pone directamente al juzgado, sino se trata de hacer transaccionalmente con todo lo que son los mediadores, en este caso la Cámara de Comercio para Quito? Cámara de Comercio de Quito. O la Procuraduría General del Estado también sabe hacer eso. ¿Por qué? Porque, a ver, un proceso, tú debes tomar en cuenta que un proceso judicial es largo, o sea, te va a tomar años, ¿sí? Te va a tomar de 1 a 2 años mínimo. Entonces, si tú quieres resolver más rápido las cosas, te vas a mediación, ¿sí? Que son o es una solución alternativa de conflicto. La mediación, cuando ya se llega a un acuerdo, el acuerdo de mediación, yo creo que tengo por aquí uno, por ahí estaba. El acuerdo de mediación justamente es para, bueno, o tiene el peso de sentencia. Es como si nos hubiéramos ido a juicio, pero más rápido, más eficaz. Y sobre todo, yo te puedo decir como abogado, y ando haber escuchado esto mucho, que más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Sí, por el tiempo de demora, sobre todo. ¿Estamos? Pero ese acuerdo de mediación se puede romper y igual ir a juicio o Lógicamente. Lógicamente que sí se puede romper y tú puedes ir a juicio. Dame un segundito, voy a esperar, aquí tenía un acuerdo yo de mediación. O sea, ¿usted también hace mediación, profe? Sí, yo también, o sea, llevo a mis clientes, ¿no? A los clientes que tengan la posibilidad de mediación, siempre les es un acuerdo. Entonces mediemos. Acuerdo de mediación, ¿sí? Este Hasta las acuerdo de 12. mediación, si se rompe, te dejan la facultad de tú seguir tu proceso judicial, ¿sí? Es un proceso que se llama de ejecución de acta de mediación o de acuerdo de mediación, que se ejecuta ese momento. O sea, si ya se llegó al acuerdo y me incumpliste, nos vamos a juicio. Y esos juicios de ejecución son más rápidos realmente, unos 5 o 6 meses, más o menos. Ok, ¿existe alguna otra consulta? ¿No? Perfecto. Vamos con el principio de estabilidad laboral. Seguramente nosotros ya hemos escuchado qué es la estabilidad laboral. ¿Sí? O hemos escuchado estabilidad laboral. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que es la estabilidad laboral? Un beneficio sobre el ámbito laboral cuando ya obviamente se firma un contrato y todo eso. Un beneficio de ley que nos ampare como empleados.
Ok, ¿qué más piensan que es una estabilidad laboral? Estar estable en el trabajo, tener un ¿Sabes? contrato indefinido, Sí, tal vez. ok, sí. La estabilidad laboral, sí, la podemos definir como la permanencia o continuidad dentro del trabajo. Existen dos tipos de estabilidad: la estabilidad laboral absoluta y la estabilidad laboral relativa. Sí, la absoluta, para que me entiendan un poco, voy a ponerles un ejemplo. Nosotros tenemos un contrato indefinido de trabajo, ¿sí? No tenemos un plazo de cuánto vamos a trabajar. Por lo tanto, mi estabilidad laboral es absoluta, porque no tengo un plazo de cuánto voy a trabajar, ¿verdad? No me dicen, tú, Paolo, vas a trabajar 180 días y hasta ahí. No. Me dicen, Paolo, tu contrato está de tiempo indefinido, puedes trabajar, pero no cometerás ninguna falta. Ahí vemos una estabilidad laboral absoluta. ¿Cuándo vemos una estabilidad laboral relativa? Cuando nosotros tenemos un contrato, por ejemplo, el contrato eventual, ¿sí? Que se da solo por cierto tiempo, por 180 días. Esos 180 días tengo estabilidad laboral, pero después ya no sé qué va a pasar, ¿no es cierto? Ya no sé si me van a seguir contratando, si me voy a ir a otra empresa, si voy a estar en el desempleo. Ya no tengo estabilidad. Por eso es relativa al tiempo, absoluta al tiempo. Me hice entender. Next, una pregunta. ¿No? Ok. Vamos a pasar, sí, al derecho al trabajo. Como les dije, el derecho al trabajo primero es algo inherente al ser humano. Por el simple hecho de ser seres humanos, nosotros ya gozamos de este derecho. Sí, el trabajo es la actividad que nosotros desarrollamos para tener una contraprestación o una remuneración, para poder satisfacer nuestras necesidades básicas. ¿Ok? Mediante las luchas sociales que ha existido, el derecho al trabajo se ha podido consagrar como un derecho humano. ¿Cuándo lo vemos consagrado como un derecho humano? Cuando está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el Ecuador, este derecho lo hemos adoptado y se encuentra regulado en la Constitución, ¿sí? En nuestra norma más importante. Está en el artículo 33, que en resumen nos dice que es que vamos a tener este derecho a los ciudadanos ecuatorianos o los que vivamos en el Ecuador a satisfacer las necesidades básicas, ¿sí? Mediante una actividad. Todos tenemos ese derecho. ¿Estamos? Sí, el derecho laboral, vamos a verlo como la rama, y de esta rama de derecho laboral van a salir varios derechos, como por ejemplo el derecho al trabajo. ¿Cuántos derechos más tenemos? La afiliación al seguro social, ¿sí? El sueldo básico, las horas extras y suplementarias, 13º y 14º, fondos de reserva, vacaciones, licencia por maternidad, licencia por paternidad, subsidio por maternidad, utilidades y el derecho a tener certificados, ¿sí? Vamos a desglosar uno por uno. ¿Qué es la afiliación al Seguro Social? ¿Sí? Primero, tienen que tener ustedes en cuenta que desde el día 1 que yo firmé el contrato, se me debe afiliar al Seguro Social. ¿Sí? ¿Para qué es esto? Para que yo pueda tener valga la redundancia, un seguro médico. Y además de eso, un seguro después
de que yo termine con mis años de servicio? Pregunta. Yo estaba trabajando en un contact center y nos dijeron que, o sea, nos afiliaron 3 semanas después de ingresar a trabajar y nos dijeron que nosotros no podíamos utilizar el seguro después de 6 meses de trabajo. O sea, recién a los 6 meses podíamos comenzar a usar ese seguro. ¿Y Eso por está, qué? no sé, no nos dijeron, solo nos dijeron que no podíamos usar ese seguro hasta después de 6 meses de trabajar ahí. Desde Está que yo mal, ¿no es estoy, cierto? desde que yo estoy afiliado, tú puedes utilizar tu seguro. Desde que estás afiliado. Profe, la ley del Seguro Social dice que para atenciones médicas tiene que pasar por lo menos 3 meses de 3 corrido meses. la persona. Es que es Y 3 para meses de emergencias. prueba. Ajá, Entonces y- nos estaban engañando. Sí, literal. Ya, eso no. Ok. Vamos a Oiga, tener igual, este de aquí van a hacer un trabajo ustedes. Dime. Una consulta. En el Claro. tema de horas extras y suplementarias, ¿eso es obligatorio por cada empresa o según el contrato que tenga? ¿Has Porque hecho? en mi caso, yo cuando firmé el contrato me decía que no hay pago de horas extras. Entonces no haces. Sí, por eso le digo, depende del contrato. Pero eso te digo, no haces Sí hago muchísimas horas extras. y no te pagan. No, ¿Por qué? Que eso solo por el contrato. ajá, en el contrato estaba eso. Que no hay pago de horas extras. Es obligatorio pagar, ¿no? profe, dígale, escríbeme al interno y ya. Ya tiene cliente. Te gana firmar ese contrato. En mi caso, a mí tampoco me pagan. Es obligatorio pagar. En mi trabajo también nos hacen a veces conectarnos, igual trabajo en un call center, pero igual nos hacen conectar los sábados y así, y igual no pagan horas extra. Bueno, Pero en el tema, si es hay que me tomar algo en contratan cuenta. incentivos, Hay que tomar algo en cuenta. Por ejemplo, si yo trabajo por horarios rotativos, puede ser que exista justamente el no pago de horas extras. Si yo trabajo o dependiendo de la naturaleza del trabajo. ¿Sí? Pero si yo trabajo en jornada ordinaria, es decir, las 8 horas, y pasadas las 8 horas, yo sigo trabajando y tengo la aprobación de mi jefe de que trabaje, me tienen que pagar mi jornada suplementaria. ¿Ok? Eso es obligatorio. Profe, una consulta. Y en el caso de que igual no pagan horas extras y se basan en que eso está dentro del código de trabajo interno, eso está... eso Código pueden de hacerlo. trabajo interno. O sea, Ay, el ¿cómo? código de trabajo es uno solo. Reglamento interno puede Es el vulnerarte reglamento. lo que quiera puede vulnerar, pero tú te basas en el código de trabajo. Sí, tus derechos están en el código de trabajo. El reglamento interno, si el reglamento interno no está acorde a lo que dice el código de trabajo, ese reglamento debe ser derogado y deben crear otro. Ya. ¿Ok? ¿Y qué pasa si están asegurados? ¿Qué pasa si qué? Si no están afiliados al seguro social. Lógicamente va a haber una multa. Tú denuncias eso en el Ministerio de Trabajo. La multa, si mal no acuerdo, es el acuerdo 0098. Sí, 0098 del Ministerio de Trabajo es el que te dice cuál va a ser la multa. Sí, más o menos creo que eso, no te mentiría, la verdad te mentiría, porque es dependiendo de cuánto tiempo para hacer el cálculo de la multa. Pero hay multa, hay sanción. ¿Ok? Vamos a hacer un trabajo en grupo, en clase, de lo que falta. no íbamos a salir ya 2 horas antes, profe. No íbamos a salir ya 2 horas antes, dice. Sí, profe, porfa. Oiga, profe, Y tomando A ejemplo, todos. yo era el jefe, ¿no? Y De deber, de deber. Ya mándenos, están Pobre profe. Toda la familia está de Se quiere ir de feriado. feriado. ya. ¿Cómo está comiendo aquí la gente? Adelante. Alejandra ya creo que se va de fiesta también ya. Aquí Claro, está Alejandra ya está arregladita. lista ya. Y usted le está A contando. entregarme ¿no? el sándwich, pero
La hamburguesa. La hamburguesa le va a ir llevando. Ella es la destinada, la que está elegida para irle Ella a es llevar parte de la hamburguesa. nosotros en el Claro, acuerdo, profe. sí. Todos. Sí. Vamos a Ya, hacer un profe, trabajo. déjenme salir. Tenemos que hacer un Colabore, trabajo. profe. Tenemos que hacer un trabajo. Colabore. Sí o sí tenemos que hacer un trabajo. Cero de deber, Sí. mándenme. Que ya Pero nos coge de la deber. noche para manejar a la playa. Ve, se van a la playa. Ya nos coge la noche. Que nos lleve. Qué envidia. Solo por las clases me quedé. Si quiere ir a la playa, si hay algunas chicas que también van a la playa y le pueden llevar, profe, no hay problema, tranquilo. Mayra ya está vestida, pero Mayra ya Ya, está profe. ida ya. Llegamos a Ya un estás acuerdo ahí. chévere ya. Llegamos a un acuerdo chévere. ¿Le parece? Ni para usted ni para nosotros. Nos vamos a las 12. Hemos quedado en paz, hemos aprendido. esos. El acuerdo de mediación. Exacto, estamos mediando. Entonces estamos en la Yo como próxima jefe, yo como Mándenos jefe de de usted deber. podría imponerle, jefe. Pero no es la idea. La idea es llegar a un consenso en todos quedemos felices y contentos. ¿Le parece? A las No. 12 ya. Ni para usted ni para mí. Eso no puedo hacer. Sí puede, no quiere que es distinto. No puedo porque justamente las clases se encuentran grabadas y justamente a mí me verifican cuántas horas de edad de clase. Suba la clase de otro día, profe. Suba la clase de estos días. Tiene Eso. razón. Usted tranquilo, si es por ese problema, nosotros pegamos una parte de video. Iván es buenísimo editando las cosas, así que Iván le da editando y le Sí, completa la él hora que falta. es un para eso. ¿Ya? ¿Qué más soluciones? Ya. Y si usted ya no quiere aceptar las soluciones es porque solo quiere ver los problemas. O la otra, ponemos una foto ahí como que estuviéramos en clase, profe, ya. Y le dejamos corriendo. Déjenos en Hasta grupo luego. y listo. Y ya todos nos vamos, pero ¿Por dónde vive usted, profe? Yo vivo en Cumbayá. Y a mí se cae el internet. Justo estoy yo también por ahí. Es un dato para las chicas, profe. A ver, Es para que le vamos. llegue la hamburguesa. ¿Es eso o hacemos como en el colegio, profe, de sobornarle? ¿Cuánto quiere? ¿En qué colegio ya estabas? ¿En estamos. qué clase de colegio estabas tú? En el quinto, pues, profe, en el quinto. Sobornamos. De sobornarle. Dice. ¿Cuánto No, quiere, profe? ¿Cuánto quiere? ¿Una java, un whisky? Oye, Una una hamburguesa y cerveza. dos compañeras. No sé, ustedes cojan, profe. Ahí está la Joanita y la Mayra. Sí, Janita dice. Los ojitos, tras los lentes que Ya, se le la última, profe. Hamburguesa y tres compañeras. Más de eso ya no podemos. Sería Usted mucho, ya, escoge, mucho profe. descaro. Y un amigo, el David. Oiga, profe, pero no debería grabar estos sobornos, vea. Por favor, ya pause, se profe, queda. vamos. Ya se queda ahí grabado. Lógicamente no pasa nada si yo no acepto, yo lo voy a aceptar. Y nos vamos a hacer trabajo en grupo. Al receso, entonces al receso, por lo menos. Nada profe, de receso, vamos. nos vamos de trabajo. Es el colmo, ya no. Ya, no, ya, no ya. está Bueno, a bien. ver, trabajo en grupo ya. Vamos al trabajo en grupo. Trabajen rápido que se nos va el día, solo aquí. Mejor acabamos Primer rápido el profesor que trabajo. no funciona con los sobornos, vea, profe. Vayan rápido a sus salas. Carla.
Buenas, buenas. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer de trabajo? Sí están todos, ¿verdad? Sí. Sí, estoy. Vanessa, Mónica, Karen, Viviana, Dylan. Sí, presente. Ya está en la playa, ya Mónica, ya. Presente, profe, sí. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer de trabajo? ¿Sí? Vamos a ver qué derechos laborales tenemos los ecuatorianos y qué características tienen. Por ejemplo, vimos la afiliación al Seguro Social. ¿Qué característica tiene o qué es? Sí, vimos 13º, 14º, horas extras, suplementarias, etc. ¿Qué características tiene? ¿Ok? Eso lo hacen en grupo. Vamos a tener hasta la 1 para que lo realicen. Sí, para que no estén aquí quejándose. Ya Alejandra ya está en la playa. Ya se le ve. Exacto. Mónica ya se está yendo ahorita a la playa. Karen ya está en la playa, creo. Sí. Y estoy más que seguro que sí, verán. Está en un departamento en Tunzupa. Ok, entonces, trabajemos en eso hasta la 1, ¿les parece? Ya. Para que estén más tranquilas, más relajadas. ¿Y este trabajo que se va a subir, profe? Sí, lo vamos a subir. Mientras están trabajando, yo les voy a habilitar para que suban. Ya. Ok. ¿Ok? Ya nos vemos, chicos. Ya. Profe. Buenas de Dios. Estábamos haciendo vida social hasta que venga, profe. Está bien, está perfecto. Ustedes son primer semestre, ¿verdad? Sí. Recién se están conociendo y en virtualidad, imagínense ya cuando se acabe, ojalá se acabe esto pronto y puedan regresar, ya se han de conocer más. ¿Ok? Y eso está bien que hagan vida social en virtualidad. ¿Qué vamos a hacer de trabajo? Ustedes vieron los derechos que tenemos como ecuatorianos al trabajo, ¿no es cierto? Que es afiliación, licencia por maternidad, por paternidad, etcétera. Ustedes me van a decir cuántos derechos tenemos laborables. ¿Sí? ¿Y qué son? ¿Qué características tienen? Esito nada más. ¿Ok? Marisol ya se está yendo a la playa, relajada de la vida. No, estoy regresando de la vacuna. Estoy regresando de la playa, se regresó para trabajar. Qué responsable muchacha. Ok, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ustedes van a hacer una exposición y van a presentar la siguiente semana. ¿Sí? ¿Ok? Ya, profe, ¿eran cuántos derechos laborables y ¿Qué características tiene? O sea, cada uno. Gracias. ¿Sí? Ya nos vemos, chicos. Sigan Ya, haciendo profe. vida social, organícense, investiguen. Chévere, gracias. Ya. Chicos, el bus sale a la 1, verán. Buenas de Dios. ¿Qué dice, profe? A ver, antes de que se vayan a la playa, vamos a hacer un trabajo. Ya no se dejó sobornar, profe. Yo estaba dispuesto a darle un whisky y una java, ve, pero no quise, me disculpa ya. Yo no tomo. Ya va. ¿Qué onda no tomo? No tomo. Ya le viera por ahí bien acompañado ahí con su whisky, un John Morris. Jack Daniels Honey. A ver. No tomo, dice todo. De marca, ¿sabe? A ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hasta la 1 de la tarde vamos a tener tiempo, ¿sí? Para realizar una exposición sobre los derechos de los trabajadores. Es decir, ¿qué derechos tenemos como trabajadores? La afiliación al Seguro Social, ¿qué características tiene? Sí. 13º, 14º, etcétera. Me van a investigar
qué derechos tenemos. Lógicamente, esto yo voy a explicarles la siguiente semana en clases. ¿Ok? La O sea, exposición es para la semana. ¿Qué? O sea, este es para la siguiente clase. Esto es para la siguiente clase. Sí, para la siguiente clase. ¿Existe alguna otra duda? O sea, todo lo que respecta a los derechos de los trabajadores. Todo lo que respecta a los derechos de los trabajadores, así es. Ya, ok. Cristina, nos ¿tal vez basta. duda? ¿No? no, profe. ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, así es. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. ¿A dónde te vas? Ya le Voy a la votó, playa. profe. Sí, ya me fue votando, ¿viste? Yo sabía, ¿no? Voy a la playa. Ya nos vemos a la playa ya. El otro grupo ya estaba contratando un bus, ya me estaba invitando al bus a irme a la playa ya. Vamos a la playa, profe. De clase. Ya nos vemos, chicos. Hasta ahora. Ya, profe, gracias. Te conta, Oh, obvio, pues. Lindo. a toda le puse 1. Yo a ninguno no le he hecho todavía. Y bueno, y eso básicamente, Profe, chicos. hola. Hola, ¿qué tal? Buenas de Dios. ¿Quién se va a ir a la playa? Aquí, ya Yo me quiero iba a ir, ir, pero por y la no me clase dejan. ya no. Yo también quiero irme, pero vulneran mis derechos constitucionales. ¿Qué derecho constitucional hay? Al de tener libre feriado. Sí, verdad. Ok, eso es una ley y en la Constitución te permite el derecho a la educación. También, pero no es una obligación, es un derecho. Seguramente vas a tener obligación. Me estoy sintiendo obligado. Ok, a ver chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un trabajo hasta la 1 de la tarde. De ahí, lógicamente, el trabajo va a ser expuesto la siguiente semana, en caso de que haya tiempo, porque la siguiente semana vamos a cargar de información bastante en tema clases, porque vamos a ver ya casos prácticos. Porque a mí me gustan mis clases que sean prácticas, que les sirvan realmente a ustedes. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar, vamos a ver qué derechos tenemos los trabajadores ecuatorianos. Anda a sacar la ropa sucia. Dijo que derecho Llena tenemos agua que- hoy. ¿Qué derechos tenemos los trabajadores ecuatorianos? Sí, derecho a la afiliación, 13º, 14º, utilidades, etcétera. Y me van a explicar cada uno de esos derechos. Tenemos derecho de irnos a la playa, mentira. Qué bestialidad, ¿cuántas personas se van a la playa? Cuidarse. O sea, yo ya me fui, ya, sí, sincero, yo ya viajé anoche ya. Qué pena. Ahí estás en la playa, quieres irte a nadar entonces. No me voy a la playa. O sea, la playa se llena mucho. Yo me voy a la playa cuando no hay feriados. Estoy en Ambatito, lindo, bello y hermoso. Qué bestia. El que Y una tienen plata compañera- hacen lo que les da la gana, dicen, ¿no? David es pelucón y puede ir. Nunca que. Ah. Yo soy con infinito amor. Yo soy Oiga, con- profe, en esta semana ya me van a empezar a preguntar cuándo es el instruccional. ¿Para cuándo es? ¿Puede decirme la fecha? En esa semana ya te van a preguntar. Sí, Sí, ya les de hecho, conozco. vamos a preguntar. A ver, déjame ver el calendario. Ya va un segundo. Va para el 21, sábado 21. Hasta las 12, ¿no? Hasta las 12:59 de la noche van a poder subir. O sea, la última clase con usted tenemos el 21. No, La última clase conmigo tiene el 14, pero voy a darles una semana más para que alguien lo estudie. y de ella se acaba todo. La siguiente semana ya se acabó. O sea, y de ella tengo vacaciones. Nos falta ofimática. No, ofimática no nos dan, no está. No sé. Ay, sí, no sé. Tenemos 3 semanas más. ¿En serio, ofimática? Es que se me cortó, no les escuché. Ofimática nos van a dar.
Sí, está cargado dentro de la Ese está en la malla. malla del primer nivel. Pero no está cargada en la plataforma. Sí está. Sí está. Yo Ya está matriculado ya he ella. avanzado ya. Yo no tengo Ofimatic en mi No has plataforma. cogido, entonces no te has automatriculado porque tenías que automatricularte. Y si no me automatriculé. Pierdes el semestre porque está dentro de la malla. Salado. ¿En serio? ¿En serio, profe? Está dentro de la No, malla. no. Oiga, profe, otra consulta. ¿Qué Dime, hago en ese caso? Matricúlate. tienes que Antes de empezar, matricular. puedes matricularte. O a su vez, comunícate con Verónica Sópalo o con el ingeniero Fernando Guerrero, que son los encargados del aula virtual, para que te arreglen tu problema. Oiga, profe, Dime. ¿qué vamos a hacer con los que faltaron hoy a la clase? O sea, yo ya le mandé ahorita a su WhatsApp la lista de los grupos. Pero, Sí, ¿a qué grupo les incluye usted o les incluyo yo? No sé. Incluyes tú, aleatoriamente. Ok, Incluyes tú. listo. Algo más le voy a preguntar. Creo que no. ¿Sabes por qué regalan hamburguesas? Profe, ¿cuál era el correo de las personas que tengo que... Verónica Sópalo, déjame ver ahorita el correo aquí. Dame un segundo ya. Y te lo digo tal cual como es. Verónica Sópalo. Verónica Sópalo es V, Sópalo, Ya. @ Sópalo con Z. No, con S. Ya, espérenme un segundito. Sópalo. @ tecnológicopichincha.edu.es. Y del ingeniero Fernando Guerrero es Pichincha, F Guerrero. Espérame, tecnológicopichincha.edu.es y Fernando Guerrero. Es F Guerrero. Espérame un segundito. @ tecnológico pichincha igual, ¿no? Ajá. .edu.es. .edu.es. Hijo, ya le voy a mandar. No he estado matriculado nomás, jóvenes, pero no se asuste. Ya me matriculo. No se van a dejar de mí. Oiga, profe, ¿qué tenemos que hacer ahorita con esto? ¿Solo le exponemos o qué? En una exposición, de igual manera vas a subirlo a la plataforma en la semana 2, que va a ser el tema 2, que voy a habilitarle al terminar la clase. Ahorita tenemos que subir 3 cosas, ¿cierto? ¿Ahorita? No, o sea, no ahorita, sino tenemos que subir a la plataforma. Hasta ahorita está 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cosas van a tener que subir a la plataforma. 6, 7, 8. 8 cosas van a tener que subir a la plataforma. ¿Por qué? ¿Y qué nomás tenemos que subir? Este trabajo, la exposición. Verán, eso les voy a explicar. En la plataforma está un deber que se llama integrador. ¿Sí? El deber integrador es el resumen de las clases. Que ustedes van a hacerlo en mapas conceptuales o mapas mentales. A ver, ¿qué? ¿El resumen de las clases? Ajá. No, o sea, sí. No sea así. Sí. Eso te va a servir, amigo mío. Te va a servir hasta para estudiar. Profe, nos va a tomar examen usted. Claro. Nos va a hacer valer el autoinstruccional por 2 notas. No. Claro. Va a haber examen. No sé qué día todavía, pero va a haber examen. De ley. Pero el virtual así en plataforma. No, presencial, vamos a ir al instituto. Claro, virtual. No, o sea, yo le decía sin su presencia, así nomás para dar de una. No, sí, yo les habilito una semana más o menos del examen para que puedan dar en el tiempo que tengan libre, porque se escogieron sábados porque están trabajando en la semana. 2 intentos. Eso le iba a decir, profe, porque esto del resumen de las clases sí va a estar un poco extenso. Y creo que la mayoría trabajamos y en tiempo sí se corta. Pero sí les habilito una semana más o menos. Por ejemplo, qué sé yo, acabamos la próxima semana, que es 15,
y les dejo habilitado desde el 15 al 23. Que den cuando puedan. Es 10 preguntas, un solo intento, 20 minutos. Listo. Un solo. Dos, ponga. Dos No, con yo la me refiero a la tarea integradora, profe, la del resumen de todas las clases. ¿Qué? Que yo me refiero a la tarea integradora del resumen de las clases. Está abierto hasta el 23 de agosto. Ah, ya. Ok. Igual todo va a estar abierto hasta el 23 de agosto, chicos. Igual, imagínense que cada semana deben hacer una tarea integradora. ¿Sí? Tarea integradora de la semana 1, tarea integradora de la semana 2, que es esta, tarea integradora de la semana 3, que va a ser la siguiente. ¿Y de qué se trata la tarea integradora? ¿He explicado? De unir las clases, un resumen. De hacer un resumen en mapas conceptuales o mapas mentales de las clases. ¿Por qué? Porque eso te va a servir hasta para estudiar. ¿Estás seguro de lo que nos está diciendo, profe? ¿No quiere pensarlo un poquito? Piénselo. No sé. Vamos a una mediación. Me acuerdo. No, profe, de cada clase es un mapa conceptual. De cada clase son mapas conceptuales, así es. Por ejemplo, en la tarea integradora 1 va el mapa conceptual de la primera clase. De la introducción al derecho. De la tarea integradora 2 va de esta clase. De esta clase, que fue el derecho laboral y los derechos. Listo, eso quería entender bien. Ay, bueno, Jesucita del gran poder tocará. Ya vamos. Ya manden a ¿Ya las qué dijo? casas. Ya manden a las casas. No nos ¿Quieren dejan que salir. Jenny Díaz? ¿En qué grupo también estaría Jenny Díaz? Pobre Jenny, es chévere. Ya, voy a agregarle al azar, al que tiene menos. Yo creo que acá. Que se iba a vacunar, dijo. Profe, ¿puede continuar con eso? ¿Y las exposiciones que dimos la anterior semana? ¿Eso es en dónde subimos? En Me van a trabajos en preguntar a mí. clases. Los trabajos en clases. Y algo escuché yo de que decía de un portafolio, ¿es ahí? No, el portafolio va a tener su propio apartado. Ah, ok. Cierto que hay que hacer hasta el portafolio. Ah, y el portafolio de las integradoras, me imagino, ¿no es cierto? Todo lo que teníamos que hacer está ahí. Todo lo que hemos hecho. Era mi materia favorita. Es que, profe, yo le juro que usted explica y después vuelven a preguntar unas 10 veces en el grupo. Por eso es que le pregunto tanto. Y Ariel tiene que responder. Y después me escriben en el chat interno y me llenan Twitter de mensajes y ya no sé A ver, Ariel, ¿pero por qué escogiste ser presidente? Yo no escogí la de contabilidad, me Poco escogí a mí. popular. Pero es que eso es poco. Yo, desde que di mi número de teléfono, tengo 235 mensajes no leídos de WhatsApp. Y todos ¿De las los fans grupo. o de qué? ¿Ah? De las fanáticas. Todos de este grupo de... No sé, o sea, veo ahí que escriben, pero no contesto. No abro más de un mensaje. Acoso es eso. Tengo desde chuta, ¿desde cuándo? Desde que entré al instituto tengo. Más o menos. Pero así no se vale. Supongo que es algo que necesiten que responda. Es que si es algo que necesitan, yo veo, pues me llega la notificación y veo y ya, ok, es esto. Pero si no es algo, les dejo ahí. Al foro. Hasta de cumpleaños me escriben. Oh. ¿Cuándo fue tu cumpleaños, ingeniero? El Abogado. 13 de julio. Oh, recién. Feliz cumpleaños atrasado. Gracias. ¿En serio? ¿Recién cumpleaños, profe? 13 de julio cumpleaños. Feliz cumpleaños, profe, y de todo corazón que le vaya súper bien. No es posible que no le hayamos festejado, tiene todo el derecho, puede retirarse a su casa. Muchísimas gracias. Le agradecemos. Ya sabía ¿Cuántos años cumplió, profe? Muchas preguntas, chicos. Profe, ¿cuántos años cumplió? ¿De cuántos años parezco? De 25. 32. 30, 32. 25. Tiene 27 años. Yo tengo 25 años. 25. Todavía le falta. Le falta calle, falta. profe.
Está chavo todavía, profe. Sí, aún Ya sí. uno aquí de la tercera edad, ya vean. No le vean al David, pero. No, yo sí tengo 34, tengo, profe. 34, David. 34 años tengo. Yo soy más vieja que tú, entonces. Eso no se dice, solo soy mayor a ti. Ah, ya, perfecto. Entonces por meses debe ser. Ya dijo más vieja. Los 2 No, años tengo- más es eso. Por ahí unos 2.